Hola amigos de Profundo, esto es De lo Simple a lo Sublime. Bienvenidos a este episodio, bienvenidas chicas. Bueno, hoy tenemos una actividad diferente. Ustedes ya han escuchado ese trend que ha venido sonando últimamente de escuchamos pero no juzgamos. Escuchamos pero no juzgamos, sí. Bueno, prepárense porque hoy vamos a hacer nuestra propia versión. Escuchamos pero no juzgamos, versión cuando hemos pasado por momentos de timidez o pena, ¿listo? Ok. Entonces vamos. Escuchamos pero no juzgamos. Bueno, en un ensayo musical para un concierto estábamos haciendo una prueba de sonido y en ese momento me tocaba a mí. Yo empezaba con una canción de Hillsong, me acuerdo, y justo en el primer verso me salió un gallo, pero que siempre me acuerdo de ese momento porque un amigo me vive recordando ese gallo. Que no se te olvide. Que no se me olvide ese gallo. Sí. Lo escuchamos, pero no juzgamos. Bueno, a mí me pasó, pero no sé, es como algo vergonzoso, triste. Porque Cuando estaba pequeñita me dio tanta pena decirle a la profesora que tenía ganas de ir al baño. Y yo miraba a la profesora, el profesor, siéntense. Y si yo sentadita, cuando pasó ya media hora, 1 hora, 2 horas, no, mija, ya de tanto apretar, me hice chis. Ay, Me hice chis. Y yo miraba a la la alzaba así como la manga y yo esperé que todo el mundo saliera del salón para poder salir. ¿Y aquí qué pasó? Yo cerré con agua. Por la pena de no decir que tengo ganas de ir al baño, profe, no me aguanto más. Escuchamos, pero no juzgamos. No, pues yo creo que en mi caso soy la señora, hay que ser buenos administradores, hay que ahorrar, hay que evitar los gastos hormiga, ¿no? Hay que ser sabios a la hora de comprar. Claro. Pero se me olvida. Se me olvida cada vez que veo algo lindo para mi casa. O sea, no. Ahí sí que Eso no es un gasto hormiga, dice, eso no es un gasto hormiga. son necesidades. Escuchamos, pero no juzgamos. Imagínense que un domingo, estábamos en la iglesia y yo tenía que dar los anuncios. Nosotros tenemos que... Sí, juzgamos. Entonces, me han pasado varias cosas, realmente no sé cuánto estoy riendo. Entonces yo estaba dando los anuncios y nosotros tenemos una escuela de liderazgo en nuestra iglesia que se llama Sleep. Y tenemos una plataforma donde se pueden ver las clases cuando te atrasas. En ese mes pues yo tenía que dar el anuncio de que estaban listas las clases en la plataforma, que para que la gente fuera y las viera, y el maestro de esa clase era mi pastor. Y entonces, ¿ya te acuerdas? Y entonces yo estaba diciendo, no, iglesia, recuerden que deben conectarse, revisen las clases, el maestro está bueno, pero... ¡Ay, no! No, está re bueno. Pero yo me refería a que estaba bueno de que era chévere. Del contenido. El maestro era el pastor. Y yo sentí, o sea, eso que tú dices, a la piscina. Estás usando hablar contigo, él está muy No, yo sentí que yo acabé esa frase y hubo como un silencio. Ay, y me acuerdo no. que justo frente a mí una persona de la iglesia, la señora de la iglesia, ella... Ay, no, muy bueno. No, que sea el rapto. Y yo después, como que dentro de mí yo no me podía reír. Y yo dije como, el maestro está bueno, hubo ese silencio y yo, y la clase está poderosa. No sé qué. Como que yo seguí como si nada hubiera pasado y después me fui para atrás, me morí de la risa. Pero escuchamos. Pero no juzgamos. Eso me pasó, cosas que me pasan solo a mí en la vida. Bueno, el episodio de hoy se llama Deja la pena.
Y hoy ese es nuestro tema. Vamos a hablar acerca de la pena. Y siento que la pena es una emoción que es necesaria en nuestra vida para equilibrarnos, ¿sí? Porque a mí, digamos, me da pena salir desnuda a la calle, ¿no? Si uno no le diera pena, pues uno sale... Pues que dirá, Pero hay gente que no le importa, pero regularmente la gente siente pena y también por eso no se pone ropa y como esa muchas otras cosas. Entonces, no es algo malo, pero hay que tener el equilibrio porque la pena puede llegar a limitarnos de avanzar en cosas en la vida. Sí, sí, sí. Y algo que mientras estudiaba yo acerca de este tema de la pena, que de verdad lo necesitaba en mi vida, y siempre decimos que a las primeras que Dios le habla son a nosotras a través de estos temas, es que yo necesito aterrizar qué me da pena y por qué me está dando pena eso. Y yo soy una de las que escribe, me gusta escribir como esto me da pena y me da pena por esto. Y haciendo esa lista de cosas me di cuenta que eran inseguridades a la final, inseguridades que yo quiero confiar en que yo misma puedo hacerlo, y entonces por confiar en mí misma y en solo en mi capacidad, se me olvida que hay una capacidad de Dios en mi vida, y por no hacer cosas que porque me da pena o porque me da vergüenza hacer estas cosas que a la final no son cosas malas, entonces yo me limito y no avanzo y se me olvida que tengo un ayudador que es Dios. Entonces, con respecto a la pena, siento que necesitamos identificar qué me da pena y por qué me da pena y comenzar a trabajar esa seguridad que necesito en Dios. Sí, total. Así es. Miren que la pena es una palabra que se usa en términos legales para hablar de cuando una persona comete un delito y se le sanciona, se le pone una pena. Por lo general, pues es la privación de su libertad. Y si lo llevamos a términos cotidianos, la pena es como una privación de mi libertad. ¿Por qué? Por pensamientos, por ideas, por cosas que me han dicho, que me han infundido quizá desde niña, palabras. Yo no sé si ustedes han visto, hay niños que son supremamente enérgicos, espontáneos, y entonces ellos se la pasan cantando. Y si tienen papás que todo el tiempo les dicen ya cállate, me tiene cansado con este ruido, es un niño que probablemente a lo largo de los años se va a ensimismar y no va a explotar ese talento que tiene, porque todo el tiempo se lo han dejado ver y percibir como algo malo, algo que molesta a los demás, y le genera vergüenza o pena sacarlo por eso mismo. Pero miren que yo estaba analizando que este concepto también viene de entender a la luz de la palabra que el pecado produce vergüenza y produce pena. Produce que yo me quiera esconder, que quiera evitar ciertas personas, ciertos escenarios. La misma policía, la misma ley, porque pues me puedo ver privado de mi libertad. Y me encanta encontrar cómo Jesús nos hizo justicia a través del sacrificio en la cruz, porque dice la palabra que todos, por cuanto habíamos pecado, habíamos sido destituidos de la gloria del Señor, y lo único que nos hizo aceptos y superar esa, ¿cómo lo puedo decir? Era una etiqueta que todos teníamos, pecadores. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, y por lo tanto esto que Jesús hizo en la cruz era lo que en realidad nos correspondía a nosotros, porque no pecó. Tú vas a la Biblia y él nunca pecó, no tuvo nada por qué avergonzarse, no había nada en su contra que lo señalara, pero él pagó por nosotros, de manera que esa pena, eso que nos cohíbe de tener libertad a través de Jesús, se hace nuevo. Y me encanta entender esto, porque si yo les hablo de manera personal, a mí la pena hacía que yo no pudiera hablar con ciertas personas, porque sentía que era menos. O ciertos lugares no me sentía cómoda, cómo me siento, cómo hablo, cómo miro, porque me sentía insegura. Me pasaba. Pero también, miren, de cosas pequeñas. Una llamada telefónica y yo esperaba como, que no me contesten para pedir una cita médica, por ejemplo. Creo, qué pena, ¿qué digo? Y yo con el diálogo interno de cómo lo digo, miren, pequeñeces, pero que en realidad nos roba la libertad de ser espontáneos,
de tener la oportunidad de hablar, no con ligereza, porque eso también puede herir a las personas y hay un límite. Pero sí que pueda ser auténtico, que pueda ser tú entendiendo el valor que tienes a la luz de lo que Jesús, el precio que Él pagó en la cruz. Nada, no hay nada por encima de eso, no hay nada, absolutamente nada por encima de eso. Y cuando yo entendí eso, fui libre. Ya, qué pena. O sea, si le tengo que hablar a cualquier persona, lo hago. Y quiero contarles algo pequeño. En estos días recientemente tuve que ir a la iglesia sola. Y iba a tomar el transporte público y fui a la parada y yo no estaba segura si el zip que venía me servía. Entonces yo miré a mi alrededor a quién le puedo preguntar y vi que había un hombre calvo, sin pelo, tatuado y con lentes. Entonces yo le pregunté, ay, ¿tú sabes si este bus pasa por la 1 de Mayo? Me dijo, sí, claro, y yo voy para allá. Y me dijo hasta dónde se iba a bajar y yo, vale, gracias. Y luego analicé y yo dije, la Jessica de hace un tiempo no hubiera tenido... Le hubiera dado pena. Le hubiera dado pena preguntarle, hubiera buscado una señora, hubiera buscado una mujer, hubiera buscado a alguien que le generara más confianza. Ahora no quiero decir como, ay no, es que él me daba miedo. No, pero muchas veces hay pena o hay vergüenza de rechazo. De que es que yo no sé cómo me va a responder y si me va a responder bien. Y aquí con toda la frescura y la tranquilidad y me dijo hasta dónde se iba a bajar y yo, bueno, yo también por ahí me bajo cerca y con toda la ligereza. Entonces eso entiendo que no es por mí y la seguridad que hay en mí por la mujer que soy, sino por lo que soy a través de entender que la palabra me da un valor. Entonces eso creo que es lo que entiendo por pena. Sí, y es que una de las traducciones de redención es levantar la cabeza. Entonces, cuando estaban los esclavos no podían levantar la cabeza, porque si levantaban la cabeza, mirar a alguien era como un desafío. ¿Sí? Pero cuando alguien los redimía, los hacía libres, les permitían volver a levantar la cabeza, a tener dignidad. Y es que sí, hay que mirar cuál es la raíz de esa pena, si es el temor, es la falta de una buena autoestima, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que yo crecí con mucha pena. Todo el mundo me puede decir, ay no, ya no me da pena. Yo creo que solo Cristo Jesús te puede hacer libre. ¿Por qué? Porque crecí en un hogar de mucha violencia intrafamiliar. En ese tiempo los maestros eran muy duros. Entonces nosotras, me acuerdo que escribíamos pequeñito. No hablábamos. Imagínate lo que contaba al principio, ni para ir al baño. ¿Por qué? Porque como vivíamos en una casa llena de temor, donde cualquier cosa estallaba todo y eran unas peleas tremendas, pues nos daba miedo todo y no nos sentíamos dignas, más encima no teníamos recursos. Entonces éramos las niñas que recibíamos la ropa usada de fulano, mirábamos a ver cómo comíamos. Entonces todo eso genera como no somos dignas, ¿sí? No somos, entonces no pida porque no hay. Sí, entonces crecimos en eso, no hay que pedir, no hay que exigir, usted cállese, sí, no hablen. Y también crecimos en una cultura donde los niños no hablan, no se expresan, así le esté pasando algo, así esté pasando por algo, usted no opine, usted no diga. Entonces, claro, todo eso venía donde uno dice, no, entonces yo no, y todas esas palabras que también uno va creciendo y se va desarrollando y la gente, no, usted es fea y uno se cree todas esas mentiras, porque muchas de las cosas que uno tiene en el corazón son las mentiras que el enemigo ha traído. Y de verdad soy tan feliz de conocer a Jesús, porque cuando tú conoces a Jesús, Él te hace libre del temor, libre de la pena y te va liberando de todas esas cosas y te va dando dignidad y valor. Te va haciendo, levanta la cabeza. Yo no te traje hasta aquí para que vivas en esclavitud, en dolor, en muerte, en opresión, sino levanta la cabeza que eres digna de lo que necesitas recibir, de lo que necesitas tener. Pide, porque hasta el momento yo tengo que ser honesta, hasta el sol de hoy yo a veces lucho un poco con pedir y lucho con decir, ay, yo quiero tal cosa, o que tú me lleves a almorzar y yo empiezo, uy, no, así, no, porque claro, o sea, desarraigarse de eso, no pidas tanto, no de esto, es uno, pero Cristo, usted te trae como, no, entonces yo a veces tengo que trabajar de ir a algún lugar y, uy, no, yo prefiero pagar, no, yo no me lo merezco, tengo que merecérmelo para poder obtenerlo, no, qué pena, cómo me van a dar eso, yo no he hecho nada. Imagínense todas esas mentiras
que el enemigo trae, que aún, yo tengo que ser súper honesta, que hoy en día uno en áreas y en temporadas uno tiene que seguir trabajando con eso. Dices, no me lo merezco por alguna palabra que haya un descalificativo, ¿estuvo bien? Que alguien te haya dicho, tú no sirves para eso. No, definitivamente tú te crees no sé qué y uno ya. Sí. Y me gusta un pasaje que está en Números 13:33 y ahí está hablando acerca del complejo de saltamontes, porque está Moisés descubriendo la tierra prometida y envía unos espías. Y él envía a los espías y los espías fueron y miraron la tierra y ellos traen un reporte a Moisés y entonces Moisés le dice, oye, cuéntame, ¿cómo es la tierra? ¿Cómo son? Fueron 12 espías. Entonces, cuéntame cómo fue la tierra. Entonces, 10 de ellos decidieron decirle a Moisés, no, imagínate, esa tierra es terrible, allá hay gigantes, eso es enorme, eso es tenaz, es tan terrible que nosotros ante ellos somos como unos saltamontes, nosotros somos súper pequeñitos, o sea, no vamos a poder. O sea, el complejo que ellos tenían de inferioridad. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que nosotros, la falta de una alta estima nos ciega a ver que nosotros caminamos llenos de fe, llenos de dones, pero no nos damos cuenta. Y necesitamos a alguien que venga y nos diga, ¿sabes? Tú eres tan buena para eso. Y uno queda como, ¿en serio? Y necesitamos, de verdad, lo que tú dijiste me bendijo. Y uno como que, ¿en serio? Necesitamos que alguien, por eso la iglesia y el cuerpo de Cristo es tan importante, porque nos necesitamos unos a otros, tanto para corrección y amonestación, como también para ánimo y afirmación. Entonces necesitamos saber de qué, cómo nos rodeamos dentro de la iglesia y saber que cada persona cumple su función. Necesitamos a alguien que nos diga, oye, tú eres buena para eso, porque a veces no lo desconocemos totalmente. Y pasa que también la Biblia dice que como un hombre o una mujer piensan en su corazón, así actúa. Entonces, si yo me creo inferior, chiquitica, yo no soy merecedora, yo soy tan bruta, yo no soy capaz y yo no voy a poder, pues eso es lo que tú vas a expresar hacia los demás, que eres chiquitica, que no eres capaz, que no eres... Entonces, por eso muchas mujeres que sienten que son súper poquita cosa, pues eso es lo que demuestran a los demás. Hay personas abusivas que vienen y aprovechan de ellas. Lo mismo hombres que no se creen valiosos, no sé qué. Entonces vienen personas y aprovechan de ellos, o oportunidades, o talentos. Personas que se ven, no, mi talento es una cosita y tú el otro lo está viendo, si esa persona viera ese talento, y vienen y se aprovechan de esos talentos. Entonces nosotros necesitamos orar mucho para que este tiempo y el enemigo no nos engañen. Y ir a la presencia de Dios y decir, Dios, ayúdame a salir de esto. Y la fe y la palabra de Dios es la única que puede sacar todas esas mentiras de nuestro corazón, para que nosotros podamos decir, hey, yo puedo hacer esto, yo puedo ir y pedir un vaso de agua, yo puedo ir y hacer este negocio, yo puedo ir y decirle a alguien, no sé, déjame vender esto aquí. Pero a veces la pena dice, no, ¿por qué? Porque todo eso está en nuestra cabeza. No va a ser capaz, eso no se va a vender, eso no me quedó tan rico, ese postre. Y todo el mundo, uy, esto es delicioso. Y uno, pero no tanto. Ahí la humildad. Sí, y yo entiendo. No, serio, miren, yo creo que a veces nosotros desbalanceamos tanto las cosas, ¿sí? Entonces... Claro, mucha gente, no, es que no hay nadie como yo y que tú te estés creyendo más que los demás, eso es equivocado, eso es orgullo. Pero si alguien te está diciendo esto es muy rico y sabroso, tu postre es delicioso, pues tú también tienes que creer lo que es delicioso y sabroso, tú también tienes que vender tu producto delicioso y sabroso y no decir, no, porque eso es orgullo y entonces no, señora. Entonces, no, tú cantas, no, horrible, suena como un tarro. Eso no es humildad, quiere decir que tú te estás menospreciando, tú te estás devaluando. Y en ningún lado de la Biblia Dios te dice que te devalúes. Y sí, escríbeme ahí porque yo no encontré ese versículo. Que Dios dice que te menosprecies, que Dios dice que te rebajes, que te digas cosas feas, porque pues al contrario, Él dice que te digas humildad, para que decidas humildad. No, Dios te dice, tú eres una mujer preciosa, un hombre valiente y esforzado. Imagínate lo que Dios nos dice. Y aún hay un profeta que Dios le dice, tú eres valiente y esforzado, y el man por allá debajo de las sillas, escondido, todo temeroso. Entonces, porque Dios sí ve nuestro potencial, Dios sí ve lo que nosotros tenemos, por eso necesitamos
para poder salir a este mundo, a esta jungla, necesitamos ir a Dios. Total. Necesitamos ir a Dios, porque esta jungla te va a decir que no perteneces aquí. Pero necesitamos entender nuestra identidad y nuestro valor en Cristo, porque la gente cambia de opinión. Yo puedo cambiar de opinión hoy de ti, pero Dios no. Dios no, eso es lo lindo de Dios. Dios es estable. Sí. Dios no es inestable, y por eso la Biblia dice: pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que va a completar, el que va a terminar esa obra que comenzó en ti. Él es fiel en terminarla. Entonces, ¿en quién yo tengo que depositar mi valor y mi confianza? En Dios. Y ahí es donde yo tengo que no preguntarle a mi vecino, sino preguntarle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da valentía. El Espíritu dice: dale, hágale, vamos a hacerle. Entonces necesitamos estar escuchando la voz de Dios para poder no dejar que la pena nos abrume y nos consuma. Y es que es eso, la vergüenza hace que pongamos etiquetas en nosotros. Entonces, si yo fracasé en ese negocio, soy un fracasado. Empiezo a ponerme yo mismo, ni siquiera a veces otras personas, porque sí, escuchamos otras voces, sino yo mismo me voy poniendo esas etiquetas. O escucho que me dicen: no, es que usted no sirve para nada. Entonces soy un inútil. Y esas etiquetas empiezan a generar como ese valor y a cobrar vida. La palabra lo dice, ¿no? Las palabras tienen poder. Sí. El poder de la vida y la muerte pues están en la lengua. Entonces también yo, ¿qué estoy declarando? ¿Qué estoy diciendo? Soy un fracasado, soy un inútil, no puedo, es que no me alcanza. No. O sea, debemos como empezar a quitarnos también esas etiquetas que nos hemos puesto porque, bueno, quizás no salió como queríamos o no nos funcionó de esa manera, pero sí debemos evaluar qué etiquetas nos estamos poniendo a nosotros mismos. Digamos, en mi caso, a mí de niña me costaba mucho saludar a la gente. No, sí, para mí era un caos ir a una reunión social, ir a la iglesia o algo. De hecho, en la adolescencia yo me escondía detrás de mi mamá, o sea, me costaba mucho como soltarme, saludar, pero era por eso, porque seguramente de más niña usted no puede hablar, como decía Dianis, crecimos con tantas mentiras, ¿sí? O nuestros padres pues no tampoco tienen la culpa, pero ellos hicieron lo que pudieron, ¿no? Sí, lo que tenían a la mano. A la mano, exactamente, y crecimos con tanto miedo: no, es que no puedo hacer, es que no esto, y para mí la adolescencia fue difícil en soltarme. ¿Y qué pasó? Pues por cosas de la vida y mi mamá, terminé en mi iglesia sirviendo en danzas. Entonces eso me ayudó mucho con el tema de la expresión, del cuerpo, y ahí, claro, pues nos tocaba como enfrente de tanta gente exponernos. Era la única manera en la que yo podía soltarme y funcionó muchísimo. Luego, ya mucho tiempo después, acá en Bogotá alguien me escuchó cantar: ay, tú cantas bonito. Y yo: sí. Sí, pero desafino. No como un tarro. Y uno mismo como que se cree esas mentiras. Entonces, deberías audicionar para el grupo, para la banda de la iglesia, para la alabanza. Y bueno, ¿por qué no? Y con mucha pena audicioné y pasé. ¿Y qué hizo eso? Que también ya lo que había aprendido antes, ya a ese punto me sirvió mucho. Y ya después seguí avanzando, me solté más, hablaba más. Entonces, yo creo que también debemos dar pasos y hacer acciones, tomar acción para poder soltar, para poder, no sé, yo quiero mejorar mi habilidad comunicativa, entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo también? Sí, pero no quedarme con el: ay, no, es que usted habla feo, no me gusta su tono de voz, ay, no, es que usted, sus comentarios no me gustan. Sí, es que también yo creo que, no sé si les pasa, ustedes me dicen y escriban ahí, que la pena también se alimenta de ese concepto de no te puedes equivocar. Sí. ¿Sí? No te puedes equivocar, tienes que mostrarte perfecta, de vestirte perfecta, hablar perfecta, hacerlo perfecta, hacer el discurso perfecto, la tarea perfecta, el trabajo perfecto. Y uno dice: pero si ahora estoy como es mi primera vez, tienes que cantar perfecto, pero entonces mucha gente se limita: no lo voy a hacer porque me están pidiendo perfección. También. Sí. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso si te tienes que maquillar perfecto? Entonces nunca lo intento porque te tengo que maquillar perfecto. No, que la comida perfecta, que el discurso perfecto, que no te tiemble la voz. Y uno queda, entonces, claro, esa pena se alimenta de no me puedo equivocar. Y eso también es orgullo.
Sí, pero exacto, alimenta el orgullo, pero alimenta también ese temor de no me puedo equivocar, no me puedo, y a veces tenemos que mostrar, te vas a equivocar, la suma te va a salir mal, pero sigue intentando. Sí, entonces creo que cuando uno le dice, ay no, bailé mal o canté mal, uy no, y todo el mundo, pero si dices, no, dale. Si entonces tú encuentras un grupo de personas donde, no, dale, así comenzamos todos. Así lo hacemos, dale, el podcast al principio te va a salir terrible. Y todo. Pero dale, no, inténtalo. No, que la hoja de vida al principio no, y eso hice el oso en la entrevista. Pero dale, la segunda entrevista va a estar mejor, la tercera va a estar mejor. En la 10ª entrevista vas a ser un éxito. No solamente una empresa va a quererte, van a quererte 10. Entonces creo que eso nos alimenta tanto y a veces lo trasladamos a nuestros hijos, se lo trasladamos a otras personas. Ajá, lo contagiamos. Sí, lo hiciste mal, sí, es que de verdad te tembló mucho la voz. Entonces uno tiene que pensar, ¿yo le sumé a esa persona o le resté? Sí. Le sumé más nervios, le sumé que siguiera creyendo que no lo intentes. Uy, no, es que te fuiste feísima, con razón el tipo no te quiso. Por Dios, o sea, uno queda, no, sigue intentando, sigue charlando, sigue buscando más amigos para que lo intentes. Entonces creo que a veces uno alimenta mucho la pena con el no te puedes equivocar. ¿Quieres decir? Pues iba a comentarles un versículo, está en 1 de Pedro 5:7 y dice, echando toda su ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ustedes. Y a veces generamos eso, muchos pensamientos ansiosos. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si no me sale bien? ¿Y si desafino? ¿Y si me sale un gallo? Ay, no crean, de verdad, ese momento para mí fue ridículo porque habían ingenieros de sonido, estaba toda la banda y ¿qué me pasará eso en el primer verso? No nos tocó parar y volver a empezar, ¿sí? Y ya había más presión porque yo decía, no me puedo volver a equivocar, él también, pues el tiempo, todo, y no podemos dejar alimentarnos de eso. Tenemos que seguir, como dice Dianes, insistiendo y entregándole eso a Dios. Él dice que también pongamos delante de Él como esas cosas, que entreguemos, que dice acá, echando sobre Él, o sea, que tú de verdad pongas eso ahí y le digas a Dios, mira, te entrego estos miedos, esta ansiedad, esto me genera mucha pena, no puedo con esto, porque también, o sea, la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿sí? Pero hay cosas que ya a veces se nos salen de nuestras manos, que no están bajo nuestro control. Bueno, echemos esa ansiedad, echemos ese miedo, esa pena, esa vergüenza, porque Dios cuida de nosotros. O sea, al final es el que nos hace porras, el que nos anima y el que está siempre dispuesto a que nosotros crezcamos, a que explotemos esos talentos, siempre va a ser Dios. Sí. Yo quiero leerles aquí, 1 de Samuel 16:7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y muchas veces nosotros decidimos creer más lo que afuera la gente dice que lo que Dios dice. Total. Y qué fuerte eso que nosotros, y pasa mucho, como que se nos queda ahí y masticamos un montón esas palabras, esas etiquetas, porque no, en vez de masticar esas palabras que no me están ayudando, comienzo a masticar y abrazar lo que Dios dice acerca de mí. Y me gusta ahora que estamos hablando acerca de en qué ambiente estoy y con qué personas, con las que me hacen barra o con las que me escuchan pero sí me juzgan, ¿no? Sí, porque están las que te escuchan y te juzgan, o están las que te escuchan y dicen, ay, pero igual, siéntelo. Exacto. Y uno como que, ay, bueno, sí, bueno. Y saben que para mí la iglesia ha sido un ambiente donde es mi familia y son personas que han creído en mí. Y yo también como Dix me pasaba que yo era como muy introvertida, tímida también por muchas cosas que pasé en mi infancia, lo entendí cuando ya era grande. Pero el llegar a la iglesia, el desarrollar un talento, el tener que pararme en un escenario a tocar, al principio pues da sustico, pero entender que estoy en un ambiente donde hay personas que han creído en mí y el primero que ha creído en mí es Dios. Con eso tiene que ser suficiente para mi vida. Y me acuerdo que una vez yo tuve una charla con Natalie Maldonado, la hija de mi pastor, hace hartos años.
y estábamos hablando acerca de empleo y no sé qué. Ella se sentó conmigo cuando yo llegué a la iglesia. Yo tenía 9 años, yo era una niña así que me daba pena todo, me daba pena. Y entonces ella me dice un día: Pau, tú has cambiado harto, como que hace rato no hablábamos. Y me dice: yo te felicito porque yo he visto tu progreso en tu vida, a ti ya te fluye más hablar en público, más con las personas. Y hablando de empleo, ella me dice: muchas veces en las empresas no contratan a la gente por todos los títulos que tienen, sino por las ganas de aprender y de avanzar, y porque no les da pena nada. Miren, eso fue hace muchos años, pero eso se quedó en mi mente. Y resulta que yo trabajaba en el área bilingüe y se abrió una convocatoria para aprender portugués. Entonces yo me metí, solo había 25 cupos y yo me gané un cupo. Y comencé, y yo llevaba 3 clases de portugués. Y entonces llegó una convocatoria a los correos que decía para empezar a trabajar como trilingüe, o sea, para los que supieran inglés, portugués y español. Y yo me acordé de esa frase de Natalie. Yo llevaba 3 clases de portugués y yo dije: ¿qué es lo peor que puede pasar? Sí, claro. Y me presenté y me hizo el director la entrevista, los señores que hacen la entrevista. Y yo me acuerdo que yo así toda segura, yo sabía decir cómo era mi nombre, cuántos años tenía, lo básico que uno aprende en un idioma, pero lo dije súper segura. Sí. Y yo dije al final que yo era muy optimista y lo dije en portugués, ahí, dando bien, optimista, sí. Pero lo estoy diciendo en portugués. Y presenté la entrevista y yo la presenté y pasé. Y yo no lo podía creer. Cuando yo me gradué, pasó un año que ya yo de verdad aprendí portugués. Ahora sí aprendí portugués. Entonces, pasa un año y cuando me estoy graduando con mis compañeros, éramos como unos 6 de mi grupo, del grupo de la mañana. Y ellos me dicen: no, Pau, no hemos podido pasar una campaña trilingüe después de un año y con el certificado. Y yo ya llevaba un año con 3 clases de portugués en una campaña trilingüe. ¿Por qué? Porque primero Dios abrió todas las puertas, pero porque a mí no me dio pena. Pues yo solo sé decir Sí. Entonces yo creo que dejar la pena también como que te impulsa. Total, a muchísimas cosas que Dios tiene para la vida de uno. Y me gusta también pensar en ese tema de los pensamientos catastróficos, que son esos pensamientos que me voy a equivocar, lo que decía Dani, no va a pasar tal cosa, la otra. Los escribes y los psicólogos enseñan una técnica que se llama ¿qué probabilidad hay? Entonces tú escribes el pensamiento catastrófico y sobre 100 pones el porcentaje de qué tan probable es que pase. O sea, y cuando te das cuenta que la probabilidad está mínima, te lanzas y lo enfrentas. Así es, sí, total. Pues miren que pues yo casi que siempre cuento historias con mi esposo, pero pues es que decirle a alguien que a uno le gusta se requiere valor, ¿no? Sí. Y, ay, amor, te voy a exponer, perdón. Yo sabía que yo le gustaba, ¿no? Pues está el sobreentendido de que lo lindo es que los chicos nos digan: tú me gustas, estoy interesado en ti. Pero mi esposo no se lanzaba, la timidez era tal que él me miraba y como que se quedaba pasmado. Me impactaba, me quedaba congelado. Toda esa belleza. No podía. Lo dejaba sin palabras. Él quedaba sin palabras. Y yo dije: bueno, está bien, o sea, lo entiendo. Y me lancé y yo le dije porque es que fíjense que a veces sí encontramos valor cuando hay un medio. Y en esa época estaba el Messenger. Entonces, a través del Messenger, como que uno tenía toda la libertad para expresarse y toda la cosa, pero de frente, no. ¿Dónde está ese hombre elocuente? Sí, entonces, pero también me pasaba a mí, y yo me lancé, y entonces yo le dije, no, mira, sí, tú me gustas. Y salimos tenía una tarea de salir a museos y él se ofreció y entonces fue con sus amigos y fuimos en plan amigos, no sé qué. Y al final yo dije, yo me lanzo y yo le di un pico. O sea, ni siquiera me gusta. El pico. La vida dice que los valientes arrebatan. Así que sí, venga, mi amor, que este campo es mío de una vez. Todo lo que ves en mi boca es mío. Y fíjate que ese
impulso ya dio lugar a que fuera la cosa más tranquila y eso, porque sí había una sutileza y una cosa tan chévere a través del teléfono. Y yo te quiero también invitar a que tomes valor y te lances a que no solamente a través de un teléfono tengas la oportunidad de expresarte y decir lo que sientes, sino que también de frente tomes ese valor. Y ¿qué es lo peor que puede pasar? Sí. O sea, a veces es lo que tú dices, como que dejamos que sea la nube muy grande ay no, es que si me dicen que no, lo que les hablaba acerca del rechazo, te dicen no, pues bueno, tocas otra puerta, revisas otra posibilidad, miras, evalúas también. Ay, sí, lo que pasa es que sí fui muy lanzada, sí fui. Puedes revisar aun cuando te dicen que no, porque puede que en ocasiones no estemos preparados para algunas cosas, Sí. pero no lo vas a saber si no te expones y si no te lanzas. Y en cuanto a esto también, y ya hablando de un poco más de madurez, cuando entiendes tu relación también con el Espíritu Santo, Él te alumbra y te muestra aún cosas ocultas que hay en tu interior y que tú desconoces y no sabes, y te ayuda a enfrentarlas. Me encanta el valor que encuentro a través de Él, porque entiendo que ahora ya no soy yo, sino que es Él a través de mí, y eso me da tanta importancia en saber. Vamos a estar teniendo una conversación en la que yo no tengo ni idea, pero yo sé que las personas con las que estoy necesitan algo que yo sí tengo. Sí, así es, total. Y esa verdad es eterna. O sea, es mucho más valiosa e importante que hablar de asuntos de política, de dinero. Es importante porque es lo que se mueve en nuestro mundo. Sí. Y no podemos ser ajenos a eso. Estamos ahí inmersos. Pero lo que yo tengo por decir es una verdad eterna que las personas necesitan. Así que eso hace que yo sea importante también en esa conversación. ¿Sabe que me gusta encontrar en la palabra de Dios? Que Dios nunca hizo las cosas iguales. Y eso también nos limita y nos alimenta la pena. Lo que tú dijiste, yo fui y me la declaré. Yo podría, no, porque es el hombre el que se declara, entonces aquí yo muerto de la pena. Pues nunca hubiera sucedido ese noviazgo y un matrimonio muy exitoso. Yo también tengo que confesarle que yo fui la que le dije a Randa, yo quiero que usted sea mi novio, usted es el hombre de mi vida. Somos mujeres osadas. Los decididos. Entonces yo dije, no, yo no puedo vivir más en una vida de indecisión, porque la pena te da es una vida de indecisión. Tengo que ser una mujer decidida, que quiero y lo quiero. Y lo tengo. ¡Ah! Es mío, me lo merezco, sí. Tengo la personalidad. Y sí, entonces, claro, yo muy basado en lo normal, es que el hombre es el que viene, pues este hombre nunca. Yo les decía, no, yo la veía a usted lejísimos. Y yo, no, yo soy alcanzable. La inalcanzable. Entonces, no sé si a veces nos hacemos tantos paradigmas de que, uy, no, tiene que ser así. Y me gustó también ver un actor mexicano que es muy conocido en las películas de él, son muy chistosas, que él decía, él siempre esperaba que le ofrecieran trabajo como actor, y él se cansó de ver que las oportunidades se limitaban tantas. Entonces él dijo, carambas, entonces ya no voy a esperar más que me den un trabajo, voy a dar trabajo. Y él empezó a hacer sus propias películas. Hoy en día es un éxito, es un hit. Ahora él le da empleo a los demás. Entonces a veces nuestra pena nos limita en todo lo que Dios trae. Y me acuerdo quiero decirles 3 cosas. Primero, tú eres más de lo que tú piensas que eres. Y acuérdense de Moisés. Tú eres más de lo que piensas que eres. Entonces Moisés no pensaba que era más, y eso que él era tartamudo. Dios dijo, yo te necesito es a ti, yo te quiero es a ti. Sí. Moisés le dijo, mira, es que yo soy tartamudo, mejor utiliza a mi hermano Aarón. Dios dijo, no, yo te quiero es a ti. Punto. Aunque él le dijo, no, vea, soy tartamudo, listo, entonces pongamos a Aarón. O sea, Dios, en medio que tú le pongas excusas, Dios te va a decir, es que yo te necesito es a ti. Así como estés, así seas tartamudo, no tengas un ojito, así tengas el pelo con un crespo, lacio, tengas un lunar aquí, moreno, flaco, gordo, bajito, como quieras, Dios te quiere utilizar a ti, porque tú eres más de lo que piensas, más de lo que piensas. Entonces necesitamos pensar, es que Dios sí depositó algo valioso en nosotros, que necesita hacer esa belleza, necesita ser expuesta a otros, y cuando nos privamos tanto, estamos limitando la voz de Dios. Otra cosa que quiero decirles es que tú tienes más
de lo que piensas. Tú tienes más. Lo primero es tú eres más. Lo segundo es tú tienes más. Es como la mujer que tenía harina y aceite. No, pero solo tengo harina y aceite. Con eso sucede un milagro. Pues eso, yo tengo solo el bachillerato. Con eso Dios tiene. Con eso es suficiente. No es que tengo solo como 10,000 pesos. Con eso es suficiente. Entonces tú tienes más de lo que piensas. Y lo tercero, tú puedes lograr más de lo que tú mismo te imaginas. Y por último quiero decirles que la idea no es maquillar el complejo de inferioridad, de vergüenza. La idea es destruirlo. O sea, Dios no quiere maquillar eso y que te quedes ahí. No, Dios quiere destruirlo. ¿Cómo lo destruye? Que te expongas. Que lo digas, Señor, necesito trabajar con esta pena que me da pena pedir, me da pena decir, me da pena hablar, necesito. Y ve a tu líder, ve a tu pastor, ve a tu mejor amigo, ve a donde tus papás y diles, me está pasando eso. Porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado, pues le está cortando la corriente al diablo y te logras apartar de eso, porque alguien te dice, bueno, ¿cómo vas con eso? Bueno, vaya, entonces la gente empieza a animarlo, no, vaya que a usted le toca porque tiene que dejar la pena, vaya, hable usted, vaya, dígale usted, no, le toca a usted ir a dar la cara, y entonces eso también nos va a animar. Entonces esos son unos buenos tips para hacer que esto que nos ha estado limitando, deje de limitar. Entonces no maquille la pena, destrúyala. Destruya la pena, porque eso no le está haciendo bien en sus amistades. Entonces usted se está quedando, no, yo me siento, todos allá se ríen y yo aquí solito. Carambas, ¿qué hace usted solo ahí alimentando un montón de mentiras? Vaya, intégrese, vaya y diga, bueno, yo traigo el balón, aquí tienen el mejor jugador, y vaya, intégrese, porque lo que usted está viviendo es un plan del enemigo. No, Dios no lo planeó que usted se sentaba ahí, porque yo he escuchado mil de gente, es que yo no tengo amigos. Perdóneme, pero no lo maquille más. Destruya eso que lo está limitando. Destruya eso en el nombre de Jesús y coja a piecitos y avance. ¿Con qué destruimos eso? Con la fe. La fe que tú decías en el episodio pasado, la fe es movernos, hacer lo que la Biblia dice. Entonces, solo los violentos arrebatan las promesas de Dios. Entonces, no sé, ¿quieren decir algo más? Sí, que de repente sí, hasta el día de hoy no has tenido pronto la oportunidad de vivir en esa libertad que solamente se experimenta de reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Este es un buen momento, te lo aseguro. No vas a volver atrás. El Señor viene y genera un antes y un después en tu vida. Dice la palabra que antes vivíamos en la oscuridad y somos trasladados al reino de la luz gracias a ese gesto simple de que tú simplemente le digas, ¿sabes qué, Señor? Sí, yo te necesito. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí, perdona mis pecados, porque hablábamos, en realidad todos hemos tenido faltas y situaciones, pero la palabra dice que ya no hay condenación para que aquel que cree en Jesús. Entonces, ya no vivas más en esa oscuridad. Si quieres liberarte, no te prives de esa libertad. Toma la decisión de hacer a Jesús el Señor de tu vida y vas a ver de verdad la diferencia y el cambio, porque en Él todas las cosas son hechas nuevas. Así es. Así que eso ha sido todo por hoy. Los invitamos a que nos sigas en nuestras redes, @profundo_podcast, y los invitamos a que sigan viendo estos episodios que están buenísimos. Dios les bendiga. Chao.